Este circuito es un amplificador CMOS de fuente degenerada. Está conformada por un transistor MOSFET 2N7000 con un KN de 0.1242 amperios sobre voltios cuadrados y un BT de 1.4438 voltios. En su entrada gate está conectado un resistor de 2.7 mega ohmios que se conectará a una fuente de polarización de 12 voltios. Un resistor de 1 mega ohmio que se conectará a tierra y un condensador de 10 microfaradios que se conectará con la fuente generadora de señales. Su entrada source está conectada con un resistor de 18 ohmios que se conectará a tierra. Y su entrada drain está conectada a un resistor de 82 ohmios que se conectará con la fuente polarizadora de 12 voltios y un capacitor de 10 microfaradios que está conectado con RL de 2 kiloohmios. Esta es la señal que da el generador de señales. Es una señal de 200 milivoltios pico a pico con una frecuencia de 828 Hz. Esta será la señal de entrada de nuestro circuito. Asimismo se polariza el circuito con una tensión de 12 voltios y se conecta al osciloscopio para poder observar su señal de salida. Se obtiene una tensión de 570 milivoltios pico a pico con una frecuencia de 827 Hz. Como se puede observar respecto a la señal de entrada con la señal de salida, tiene una amplificación de aproximadamente 3, pero debido al tipo de circuito, la amplificación se invierte la señal. El error absoluto debido a los cálculos teóricos con la práctica es de 10. Y esto se puede ver a la tolerancia a las resistencias y al modelo SPICE porque este no es tan preciso respecto al transistor utilizado y a la tolerancia a las resistencias. Asimismo, al utilizar resistencias pequeñas, se puede considerar que la impedancia de la sonda puede llegar a afectar. Una cosa que también puede llegar a afectar es la precisión del generador de señales, pues este varía constantemente con su frecuencia y su valor pico a pico. Una de las ventajas de este amplificador es que tiene un ancho de banda grande, es de aproximadamente 120 MHz, y de que a pesar de que los límites de pequeña señal calculados son pequeños, la distorsión no es notable a cambios pequeños. Es decir, si aumentamos su señal de entrada, a pesar de que ya supere los límites, su distorsión no se nota, pero llega un punto en el que ya se empieza a notar, pero no es tan próximo al límite de pequeña señal, como podemos observar. Ahí ya se empieza a observar la distorsión, pero por ejemplo en este punto ya habíamos superado el límite de pequeña señal y no es tan notoria su distorsión. Este circuito es un amplificador CMOS de drenador común. Está conformado por un transistor MOSFET 2N7000 con un KN de 0.1242 amperios sobre voltios cuadrados y un BT de 1.4438 voltios. Su entrada gate está conectado con un resistor de 560 kiloohmios que se conectará a tierra, un resistor de 82 kiloohmios que se conectará con una fuente de polarización de 12 voltios y un condensador de 10 microfaradios que se conectará con la fuente generadora de señales. Su entrada drain está conectada directamente con la fuente de polarización de 12 voltios y su entrada source está conectada con un resistor de 180 ohmios y un condensador de 10 microfaradios que se conectará a RL de 100 ohmios. Esta es la señal que da el generador de señales, una señal de 177 milivoltios pico a pico con una frecuencia de 10.7 kHz. Esta será la señal de entrada del circuito. Se polariza el circuito con una tensión de 12 voltios y se conecta al osciloscopio con el fin de observar la señal de salida. Se observa una señal de salida de 172 milivoltios pico a pico con una frecuencia de 978 kHz. Teóricamente se obtuvo una señal de salida de 170 milivoltios pico a pico, lo que quiere decir que el error
absoluto es de 2. La señal de entrada y la señal de salida son señales las cuales no tienen un desfase debido a que se utilizó un condensador lo suficientemente grande para que se evitara encontrar un desfase. También una de las ventajas de este amplificador es que la impedancia de entrada es muy alta y la impedancia de salida es muy baja, por lo cual es un amplificador ideal para usarlo en circuitos de cascada. Las diferencias teóricas las diferencias de la simulación respecto a lo teórico se puede ver por la tolerancia a las resistencias y por la inexactitud del modelo SPICE respecto al transistor utilizado. También se puede ver a la precisión del generador de señales, pues este varía constantemente su amplitud y su frecuencia, y como se usa unas resistencias un poco pequeñas, la impedancia de la sonda puede llegar a afectar. Como se puede observar, esta señal de salida no tiene limitaciones y el drenador común tiene una impedancia de entrada muy alta, una impedancia de salida muy baja, por lo que es ideal al momento de usar en circuitos en cascada. Su ancho de banda es de 399, casi 400 MHz, y su límite, a pesar de que su límite de pequeñas señales es bajo, se distorsiona más que todo en señales muy grandes, relacionadas con este límite, como vamos a observar. Ahí todavía no se ve distorsión. Se puede observar que su distorsión se puede empezar a ver con valores de voltios ya. Una desventaja es que con este amplificador su amplificación no es igual a 1, por lo que se puede perder un poco de la señal.